La saga Legacy of Kain es una de las más icónicas y aclamadas en el mundo de los videojuegos, abarcando varios títulos que siguen siendo considerados entre las mejores historias de vampiros. Ambientada en el oscuro y vasto mundo de Nosgoth, la serie sigue los destinos entrelazados de Raziel, un vampiro caído que busca venganza, y Kain, el ambicioso líder de los vampiros, mientras exploran temas como el poder, el sacrificio y el destino. Y es el momento perfecto para explorar la trama de este grandioso juego que marcó un antes y un después en el género de acción y aventura. La historia de Raziel abarca distintas eras, dimensiones y su transformación personal, mientras lidia con las decisiones que moldean su identidad. Raziel tiene sus orígenes en los primeros tiempos de la historia de Nosgoth, cuando nació como humano. Al crecer se unió a las filas de los Seraphans, un grupo dedicado a cazar vampiros. Con el tiempo, Raziel escaló dentro de la jerarquía de los Seraphans, llegando a ser comandante y, posteriormente, el inquisidor principal. A pesar de ser el más joven entre sus compañeros comandantes, su ambición feroz, habilidades excepcionales y carácter implacable lo llevaron a convertirse en la figura destacada de la hermandad. Su camarada mayor, Tyrell, ocupó el puesto de segundo al mando, formando un dúo dinámico que lideraba a otros 4 comandantes conocidos como el Orgullo de la Orden. Tras morir en combate, el cuerpo de Raziel fue colocado en un sarcófago dentro de la tumba de los Seraphans, junto a sus compañeros. Ahí permaneció intacto y sagrado como un homenaje a su memoria, durante 1000 años. Siglos después de los eventos de Blood Omen, Kain, el vampiro guardián del Pilar del Equilibrio, emprendió una misión para reunir un grupo que le ayudara a conquistar Nosgoth, y Kain decidió crear nuevos vampiros que sean guerreros natos, al invadir esas criptas sagradas, infundiendo fragmentos de la energía de su propia alma en los restos de los comandantes. Con esto logró devolver las almas originales a sus cuerpos, y Raziel fue el primero en experimentar esta resurrección, recibiendo la mayor parte del regalo de Kain. Cuidado, Raziel. Estos fantasmas son espectros vampíricos. Después de haber estado muerto tanto tiempo, los recuerdos de Raziel sobre su vida como Seraphan se habían desvanecido en el olvido. Durante 1000 años, Raziel fue la mano derecha de Kain, fundó su propio clan de vampiros y contribuyó activamente a expandir el dominio de Kain. Con el paso del tiempo, los vampiros empezaron a sufrir una metamorfosis física que los hacía más parecidos a dioses. Cada vez que esto ocurría, Kain lideraba un nuevo ciclo de transformación, mostrando una habilidad nueva que sus subordinados también adquirían. Raziel desarrolló alas parecidas a las de un murciélago, y las mostró frente al consejo en el santuario de los clanes, revelando su transgresión. Movido por lo que parecía ser pura envidia, Kain ordenó la ejecución de Raziel. Al sumergirse en las aguas del lago, la carne vampírica de Raziel fue consumida por llamas intensas, abrasadoras como el fuego más blanco. Su cuerpo se retorcía de dolor mientras su piel era destruida por la agonía indescriptible. Finalmente, el tormento comenzó a calmarse cuando llegó al fondo del lago, que resultó ser la entrada al inframundo. Mientras Raziel se adaptaba a su entorno, el lugar comenzó a transformarse, reflejando su nueva existencia. A pesar de su aparente destrucción, Raziel comprendió que había desafiado el destino. Se había convertido en un espectro. Los espectros son una categoría amplia de criaturas nativas del reino espectral de Nosgoth. Aunque algunos pueden manifestarse en el mundo material, todos son inconfundibles. Con su esencia distintiva de color azul, volvemos a la narrativa. Una voz de otro mundo resonó, declarando la valía de Raziel. Te conozco, Raziel. Eres valioso. ¡Qué locura esta! ¡Qué lastimoso cuerpo es este en el que he de vivir! La muerte debe ser la liberación frente a esta parodia. No sobreviviste al abismo. Esta voz provenía del dios anciano, la entidad que lo salvó de una disolución total. El dios anciano le explicó sobre la rueda del destino y cómo las atrocidades de Kain habían interrumpido el ciclo de las almas en Nosgoth, impidiéndoles completar sus viajes predestinados. Inspirado por esto, Raziel recibió la misión de vengarse de Kain y de sus antiguos compañeros. El dios anciano le otorgó el título de Soul Reaver, el segador de almas. Mientras se adaptaba a su nuevo estado como habitante del reino espectral, Raziel descubrió que su sed de sangre había sido reemplazada por un deseo más profundo: devorar almas. Ahora estaba impulsado por un deseo insaciable de venganza contra los vampiros renegados que vagaban por el inframundo. Raziel dominó el arte de planear y comenzó a desentrañar los misterios de los enigmáticos Slua. Durante su camino descubrió un portal planar que le permitió regresar al reino material. Sin embargo, al volver, se encontró con un Nosgoth radicalmente cambiado. Los vampiros habían mutado a criaturas horrendas, y el majestuoso santuario de los clanes estaba en ruinas. Siglos habían pasado desde su ejecución, dejando solo una constante: el abismo mismo. Ansioso por descubrir el destino de sus descendientes a lo largo del tiempo, Raziel partió hacia el oeste, hacia el territorio de su clan.
Cuando regresó a su antigua fortaleza, se encontró con un escenario de abandono y desolación. Era evidente que su propia progenie había sido víctima de un acto genocida orquestado por Cain. Su existencia había sido eliminada del mundo con brutal eficiencia. ¿Quiénes son esas criaturas? ¿No los reconoces? Son los hijos de tu hermano, Duma. Es imposible. Esas bestias necias y nauseabundas no pueden descender de sangre noble. ¿Crees que el tiempo se ha parado por ti, Raziel? Ha habido muchos cambios desde que abandonaste el mundo de los hombres. Este descubrimiento alimentó aún más la rabia de Raziel, llevándolo a aventurarse en la necrópolis dentro del territorio de su hermano menor. Raziel descubrió una práctica inquietante. Los Melkheim estaban reclutando vampiros novatos a partir de cuerpos sin vida, una visión repugnante que decidió enfrentar de frente. En el corazón de estos macabros jardines, lo esperaba un encuentro aterrador. Fue emboscado por una criatura grotesca, hinchada y deformada, que para su horror se reveló como Melkaya. Durante la batalla entre ambos, Melkaya advirtió a Raziel, recordándole las órdenes del maestro y hablando de la caída de Nosgoth. Tras un feroz enfrentamiento, Raziel logró vencer a su hermano degenerado, usando un triturador que selló el destino de Melkaya. Incluso en el momento de su destrucción, Melkaya se negó a revelar la ubicación de Cain. Sin embargo, al consumir el alma de Melkaya, Raziel adquirió la habilidad de atravesar rejas. A pesar de sentir una punzada de remordimiento por haber cometido un acto fratricida, finalmente accedió al santuario de los clanes, donde se enfrentó cara a cara con Cain, que aparentemente lo esperaba cerca de los pilares de Nosgoth. Lo que siguió fue una intensa discusión entre ambos. Raziel condenó con vehemencia las acciones despreciables de Cain. Soy tu creación, Cain. Tanto ahora como antes. ¿Qué has hecho con mi clan, canalla? Este, por su parte, declaró que tanto el lugar como Raziel ya habían cumplido su propósito. Desenvainando su antigua espada, la Soul Reaver, Cain atacó a Raziel, quien respondió con cierta duda. La pelea eventualmente se inclinó a favor de Cain, que intentó acabar con Raziel usando la Reaver. Sorprendentemente, la espada se rompió en fragmentos en lugar de consumir el alma de Raziel. Extrañamente, Cain pareció indiferente a lo ocurrido y se marchó con una actitud satisfecha, dejando a Raziel desvanecerse hacia el reino espectral. Es entonces cuando Raziel se topó con la hoja espectral, una manifestación espectral auténtica de la Soul Reaver, que finalmente había sido liberada tras milenios de confinamiento. Al entrar en contacto con ella, se fusionó inseparablemente con su brazo derecho, convirtiéndose en un arma simbiótica. Poco después, la aparición de Ariel se le presentó, aún atada a los caídos pilares. Ahora, antes de continuar, debemos conocer lo siguiente. En el mundo del juego existen los pilares de Nosgoth, que son monumentos mágicos que representan los principios fundamentales del equilibrio del mundo y cuya corrupción lleva al caos. Y, continuando con la historia, Raziel se encuentra con Ariel, quien era la guardiana del pilar del equilibrio, asesinada trágicamente, lo que desató la corrupción de los pilares y la condenó a vagar como espíritu en Nosgoth. Su triste destino solo intensificó la determinación de Raziel. Raziel continuó su cruzada contra Cain y su dominio. Durante su viaje en la era de la Soul Reaver, Ariel asumió el papel de guía, similar a cómo había guiado a Cain 2000 años atrás. El siguiente objetivo de Raziel fue su hermano Zephon. Con el poder de la Wraithblade, logró abrir la entrada a la silenciada catedral. Allí se enfrentó a los Zephonim, vampiros con apariencia de arañas, y a sus seguidores humanos, ascendiendo hasta la cámara superior de la catedral. A pesar de las burlas de Zephon, Raziel salió victorioso, incinerándolo y eliminándolo por completo. Al consumir el alma de Zephon, Raziel obtuvo la habilidad de escalar superficies verticales, una destreza crucial que le permitió avanzar más allá del santuario de los clanes y llegar a la tumba de los Seraphans, un lugar expuesto por los cambios en Nosgoth. Sin saber aún la historia oculta del lugar, Raziel veía a los Seraphans como cruzados crueles y arrogantes, responsables de una violencia indiscriminada e indescriptible. Al entrar en la tumba, Raziel se encontró con una impactante revelación. Unos ataúdes profanos llevaban su propio nombre y los de sus hermanos. Quedó claro que él y los miembros del consejo habían sido en vida comandantes Seraphans, resucitados como los hijos predilectos de Caín en el reino de los muertos. El dios anciano confirmó esta revelación, desatando una tormenta de ira en Raziel. Todo lo que creía sobre su existencia y sus convicciones más profundas había sido destruido. Mis manos estaban igual de manchadas de sangre, o más, ya que había derramado la sangre de mis hermanos, cuyas tumbas se encontraban saqueadas ante mí. Este descubrimiento solo intensificó su deseo de destruir a Cain. Raziel continuó su implacable viaje hacia la cueva del oráculo. Allí derrotó al guardián de la tumba
y adquirió la capacidad de manipular proyectiles de fuerza telequinética gracias a un artefacto en su poder. Con esta nueva habilidad, se adentró en la abadía sumergida, el dominio de Rahab. A pesar de la resistencia de los vampiros Rahabim y el desafiante entorno acuático, Raziel superó todos los obstáculos para enfrentarse a su tercer hermano. Cuando Raziel reveló su pasado compartido como sacerdote Seraphans, Rahab reaccionó casi con indiferencia, insinuando crípticamente que Caín los había salvado de su propia destrucción. Raziel acabó con él al romper las ventanas del refugio de Rahab, exponiéndolo a la luz del sol. Tras consumir el alma de Rahab, Raziel obtuvo la habilidad de moverse bajo el agua. Más tarde, viajando al norte del abismo, llegó a la ciudad en ruinas de los Dumahim, una vez gobernada por los vampiros Dumahim. La ciudad ahora estaba abandonada y llena de cadáveres. Inicialmente sospechando que Caín era el responsable, Raziel descubrió a través del dios anciano que cazadores de vampiros habían acabado con Duma. Encontrando a su hermano empalado en la sala del trono, Raziel retiró las estacas del cuerpo de Duma, devolviéndole la vida. Aunque Duma expresó su gratitud, Raziel no se dejó influenciar. Su memoria sobre quién lo arrojó al abismo seguía fresca. Manipulando a Duma hacia un horno cercano, Raziel incineró a su cuarto hermano, absorbiendo su alma y ganando la habilidad de constricción. Recordando la historia de Moebius, el tejedor del tiempo, Raziel persiguió a Cain hacia la cueva del oráculo, bajo la guía tanto de Ariel como del dios anciano. Mientras navegaba por el cronoplasto, Raziel fue testigo de una serie de visiones de futuros posibles, que desestimó como intentos de Cain por engañarlo dentro de las complejidades de la maquinaria. Finalmente, Raziel se enfrentó a Cain y comenzó la batalla. Impasible ante los ataques de Raziel, Cain activó un portal dentro del cronoplasto, atravesándolo hacia los anales de la historia de Nosgoth. Se encontró inmerso en la era histórica que precedió a los eventos de Blood Omen. Se materializó dentro de la fortaleza de los Seraphans, un lugar que él mismo había comandado como oficial Seraphan siglos antes. Habiendo escuchado las historias de Caín sobre el tejedor del tiempo, Raziel se mostró inmediatamente escéptico ante el anciano hechicero. Su desconfianza aumentó cuando el bastón de Moebius inesperadamente incapacita su Wraith Blade, haciendo que su energía retrocediera temporalmente. A pesar de esto, Moebius le ofreció su ayuda a Raziel. Hablaron sobre la historia Seraphan de Raziel, y Moebius afirmó que había una conexión que se remontaba a su pasado humano compartido. Moebius instó a Raziel a reconectar con su esencia humana, y lo guió hacia Caín, quien lo esperaba en los pilares. Explorando los confines de la fortaleza, Raziel descubrió evidencias de su pasado noble. Una vez que quedó libre de la influencia del bastón de Moebius, que resultó ser efectivo para desactivar a los vampiros, la Wraith Blade recuperó gradualmente toda su potencia. Sin embargo, el evento planteó la pregunta de por qué un arma etérea como la Wraith Blade se vio afectada por el bastón, especialmente dentro de una capilla que conmemoraba al rey William el Justo. Posicionada como un artefacto venerado, yacía rota tras un enfrentamiento entre William el Justo y un joven Cain 2 décadas atrás. Al entrar en contacto con la hoja espectral, es decir, su futura forma, se manifestó, comenzando a consumir la energía del alma de Raziel. Esta fusión restauró la integridad de la hoja, pero reveló una inquietante verdad: la Wraith Blade poseía conciencia propia, luchando por controlar a Raziel. En este momento, Raziel se dio cuenta de que Moebius estaba desarmado, observando el proceso. Amenazando a Moebius con ambas hojas, Raziel vaciló al escuchar una revelación impactante. Moebius también servía al dios anciano. Esta declaración convenció a Raziel de perdonarle la vida, ya que incluso él dudaba en enfrentarse a un servidor de una deidad, dejando atrás la versión física del Soul River. Mientras contemplaba la vibrante vitalidad de Nosgoth durante esta era pasada, Raziel llegó a los pilares. Allí se encontró con la grotesca visión de cadáveres de vampiros empalados, lo que le llevó a deducir que, a pesar de la aflicción del vampirismo, las cruzadas de cazadores de vampiros eran poco más que un genocidio indiscriminado. These blades, now coiled in sinister embrace, have inspired terror in the hearts of creatures far more durable than you, old man. Bound together as they are, I can only imagine what they could do to your soul's fragile shell. Explorando una cámara antigua al llegar a los pilares, Raziel se encontró con Caín.
Ambos entablaron un profundo debate sobre la culpa y responsabilidad de Caín. Este último relató sus propios orígenes y cómo la corrupción se había infiltrado insidiosamente. Raziel pudo presenciar de primera mano cómo los pilares mismos habían sucumbido a dicha corrupción. Caín reveló que la elección crítica que enfrentó fue manipulada desde el principio. Sorprendentemente, su decisión, ya fuera aceptar o rechazar el sacrificio, no ofrecía una verdadera resolución. Caín finalmente coincidió con Raziel en la importancia crucial de restaurar los pilares. Insinuó que la verdadera solución podría estar relacionada con el propio Raziel y el concepto de una posible conexión entre los vampiros y los pilares. Intrigado, Raziel permitió que Caín se teletransportara. Inmediatamente después, Raziel descubrió una gran puerta sellada, decorada con un emblema que representaba a una bestia azul con alas y un símbolo invertido. Al atravesar este paso, Raziel encontró una cámara subterránea enigmática, adornada con murales que describían una guerra antigua, fundamental para la creación de los pilares. En esta cámara, el dios anciano residía, desestimando con desprecio las antiguas leyendas como meras invenciones. Avanzando más allá de la cámara de los pilares, Raziel entró en el pantano, donde sintió la presencia vigilante del vampiro Borador. Entre las antiguas ruinas del pantano, Raziel desbloqueó la forja oscura sellada. Dentro se encontró con murales que representaban el viejo conflicto entre las razas antiguas y los Hilden. Al aprovechar el poder elemental de la oscuridad, Raziel imbuyó la espada espectral y activó las fuentes elementales por primera vez. Al salir de la forja se encontró con la presencia de Borador. Aunque reconocía a Raziel como un posible salvador, su actitud mostraba desconfianza. Borador compartió su creencia de que Nosgoth estaba más allá de la salvación y que las respuestas de Raziel las tenía Janos Audran, ya fallecido. Tras la partida de Borador, Raziel se dio cuenta de que podía usar la cámara de transmisión temporal dentro de la fortaleza Seraphant para llegar a Janos. Determinado, Raziel continuó. Puso rumbo a reingresar a la fortaleza. Descubriendo la forja de luz oculta entre los acantilados del Gran Lago del Sur, Raziel imbuyó el River de Luz. Esto le permitió activar cristales de luz con sus proyectiles, lo que le permitió entrar de nuevo en la fortaleza de los Seraphant. Al recorrerla nuevamente, Raziel encontró a Cain esperándolo en la capilla de William. Esta vez, Cain reveló ideas más profundas sobre la esencia de la historia y el destino. Expuso que la redención de la historia dependía de un paradox creado cuando dos encarnaciones de la espada del alma convergieron en el espacio y el tiempo, un suceso que ocurrió cuando Cain mató a William. Cain presentó a Raziel la empuñadura de la espada física del alma, invocando la manifestación de la espada espectral, un elemento necesario para que el paradox se manifestara y finalmente acabara con la vida de Cain. La espada espectral, inesperadamente animada, se dirigió hacia Cain. En un momento de revelación, Cain confesó que este era el punto donde su destino dictaba su final. A pesar de esto, le imploró a Raziel que ejerciera su libre albedrío y lo perdonara. What's happening? We're hurtling towards our destinies, Raziel. What you feel is the pull of history rushing to meet us. This is where history and destiny collide. If you truly believe in free will, Raziel, now is the time to prove it. Kill me now. En un instante decisivo, Raziel logró desviar la trayectoria de la espada, perdonando la vida de Cain. Esta elección alteró la historia por segunda vez, dejando atrás la espada física del alma una vez más. What is this? History abhors a paradox, Raziel. Even now, the time stream strains to divert itself, finding its old course blocked by your refusal to destroy me. The future is reshuffling itself to accommodate your monumental decision. Al llegar a la cámara de transmisión temporal, Raziel encontró a Mobius. Mobius se mostró bastante perturbado por la decisión de Raziel de perdonar a Cain. Sin su bastón, Mobius fue confrontado por Raziel, que empuñaba el River de Luz. Con la exigencia de activar la cámara de transmisión temporal, Raziel obligó a Mobius a transportarlo de regreso a la historia más temprana de Nosgoth. Al salir de la cámara del Time Streamer, Raziel se encontró en una fortaleza Seraphim en ruinas, sitiada por demonios. Poco después encontró al supuesto espíritu de Mobius, quien reveló que había manipulado el viaje de Raziel, transportándolo a la era posterior a Blood Omen, un siglo después de la caída de los pilares. Mobius había dejado a Raziel varado. En esta era, para ilustrar las consecuencias catastróficas de la decisión de Cain, Raziel, escéptico de las motivaciones de Mobius y hasta de su autenticidad como espíritu, vio confirmadas sus dudas, pues resultó ser una ilusión más de Mobius. Al recorrer esta era, Raziel descubrió un mundo invadido por demonios.
con los humanos adaptándose a su presencia convirtiéndose en cazadores de demonios. Al llegar a los pilares, Raziel encontró el espíritu atado de Ariel. Ariel había languidecido allí durante más de un siglo, alimentando una profunda amargura hacia su sucesor Caín por abandonar los pilares y aprisionarla. Al debatir con Ariel sobre la culpabilidad de Caín, Raziel se vio defendiendo inesperadamente las acciones de Caín. Finalmente, Raziel dejó de torturar el espíritu atrapado y siguió adelante. Dentro de la cámara subterránea de los pilares, Raziel confrontó al dios anciano. Sin embargo, la confianza de Raziel en el dios anciano comenzó a desmoronarse al reconocer las entidades prosperando en medio del caos y sufrimiento de Nosgoth, acusando al dios anciano de ser un parásito aún mayor que los propios vampiros que él condenaba. Raziel desafió la autoridad de la entidad y emprendió un camino de rebelión, viajando hacia el norte, hacia las montañas. Raziel pasó por Ust-Nain y eventualmente descubrió el refugio destrozado de Janos. Janos, que había atravesado el tiempo, lo esperaba. Mientras conversaban, Caín y Raziel profundizaron en las motivaciones de Mobius y la oscura conspiración que parecía cerrarse sobre ellos. Después de su conversación, Caín se teletransportó. Cerca de allí, Raziel descubrió la Forja del Aire Sellada. Aquí aprendió la verdad. Los ancestros eran los progenitores de los vampiros de Nosgoth. The scenes I discovered here were unambiguous. This race of winged beings, the architects of the pillars and the creators of the Reaver, were Nosgoth's first vampires. Their bloodthirst appeared to be a curse, inflicted upon them by their vanquished enemies. These images confirmed the truths that Cain had divulged to me. Con este conocimiento imbuyó la espada espectral con aire elemental, usando el reverb de aire. Este poder recién adquirido permitió a Raziel abrir la puerta agrietada hacia una cámara de transmisión temporal abandonada en el pantano. It is heartening after all these years to hear my name spoken without contempt. Finalmente, cara a cara con Janos, Raziel se dio cuenta de que el antiguo vampiro había estado anticipando su llegada, presumiblemente como una especie de campeón vampírico designado. Aunque Janos intentó entregarle a Raziel la espada Reaver, su encuentro fue bruscamente interrumpido por la intrusión de los comandantes Seraphim. La entrada ardiente de Raziel había conducido inadvertidamente a los Seraphim al santuario de Janos. Armado con el bastón de Mobius, el comandante tomó el control de la situación. A pesar de los esfuerzos de Janos por salvar a Raziel, este fue teletransportado a la Forja de Fuego Sellada, donde rápidamente imbuyó la espada de fuego. Esto le permitió desbloquear la puerta y regresar rápidamente a las cámaras de Janos. Corriendo justo a tiempo para presenciar el asesinato de Janos, Raziel solo pudo mirar con horror mientras su antiguo yo, el comandante humano Seraphim Raziel, cometía el acto atroz. El corazón de Janos fue brutalmente arrancado, y el comandante ordenó a Duma recuperar la Reaver antes de que los Seraphim se retiraran a su bastión. Tras las últimas palabras de Janos, Raziel resolvió recuperar la espada Reaver, aparentemente creada explícitamente para él y el corazón de la oscuridad, reconociendo su propósito final, la restauración de Janos Andrik a su existencia vampírica. Extrañamente asediado por demonios de un futuro distante que se burlaban de él sobre su destino, Raziel emprendió nuevamente su viaje a través de la cámara subterránea de los pilares, donde el ominoso mensaje del dios anciano lo enfrentó a un sentimiento de fatalidad mientras reentraba al bastión de los Seraphim simultáneamente con el asalto devorador al círculo. Y así Raziel descubrió la Soul Reaver, convenientemente colocada en su camino. A pesar de sus sospechas sobre la espada, sus opciones se vieron limitadas por la entrada de Malak y Mobius, cuyo bastón incapacitó la hoja espectral. Raziel no tuvo más opción que empuñar la Reaver, y aunque sus poderes lo hicieron invencible, también lo aprisionaron en su agarre, con su propia agenda más allá de su control. Con la intervención oportuna de Cain, al atravesar los traicioneros pasillos del bastión, Raziel enfrentó una serie de confrontaciones con sus antiguos compañeros Seraphim y vampiros. Era irónico, él fue el mismo que asesinó a sus compañeros para que después se convirtieran en vampiros. Malkia y Zephon cayeron en el patio, Rahab y Duma encontraron su fin en el santuario, mientras que la muerte de Torel ocurrió en el coro del santuario. Y ahora lo más interesante fue que Raziel también mató a su propio yo del pasado. So, you've come to avenge that filthy parasite and reclaim his foul heart. You're a righteous fiend, aren't you? Apparently I am. No, vampire. This is where it ends. You won't be leaving this room. No. En un giro macabro, mientras el humano Raziel perecía, la espada Wraith se materializó, y las dos espadas se volvieron contra Raziel, atravesándolo con la Reaver. En ese momento, la revelación lo alcanzó. La Reaver no fue creada como una herramienta para devorar almas.
En su lugar, la entidad devoradora de almas atrapada dentro de la espada no era otra que Raziel mismo, y este destino siempre había sido su camino predestinado. Cain hizo una aparición oportuna. Con una precisión impecable, Cain orquestó una paradoja de la Soul River, alterando efectivamente el curso de la historia e inaugurando la cuarta línea temporal. Este acto le permitió a Raziel escapar temporalmente de su destino predeterminado. Sin embargo, debilitado hasta el punto de la disolución, Raziel se desvaneció al reino espectral. Raziel había regresado al reino del dios anciano en el inframundo. A pesar de su profundo cansancio, su desafío persistió, sin ceder ante la influencia de la entidad. El dios anciano se burló de Raziel, acusándolo de cobardía por quedarse en el inframundo, en lugar de enfrentar el inminente encuentro con la River Blade. Dividido entre su determinación y el peso del destino, Raziel tomó una decisión crucial. Momentáneamente fingió someterse al dios anciano. Sin embargo, su verdadera intención era aprovechar una oportunidad para escapar. En un movimiento calculado, Raziel logró liberarse de las confines de la guarida del anciano, transicionando al reino espectral. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que su escape no era tan liberador como había esperado, ya que la influencia del dios anciano permanecía palpable, y los portales planos que lo conectaban con el reino material se cerraban gradualmente. Esta situación llevó a Raziel a emprender una exploración única del cementerio. Allí descubrió la extraordinaria capacidad de poseer cuerpos inanimados, lo que le permitió regresar al reino material. A través de un proceso macabro de desgarrar sus carnes, reveló su forma espectral dentro de los cadáveres. Mientras avanzaba, Raziel enfrentó la inquietante verdad de que su largo tiempo en el inframundo había causado el paso de 5 siglos adicionales. Ahora se encontraba en la época de Blood Omen, un periodo caracterizado por la cruzada encabezada por el ejército mercenario de Mobius, y el surgimiento de un joven Cain embarcándose en su misión crucial. Raziel enfrentó un dilema en el cementerio, ya que carecía de las habilidades elementales de luz y oscuridad necesarias para salir del área. Los manantiales de reverberación de los que antes dependía ya no eran accesibles debido a las acciones del dios anciano. Esto obligó a Raziel a buscar mejoras más permanentes para su hoja espectral. Al continuar por el mausoleo de Cain, Raziel descubrió otro conjunto de ruinas antiguas que le permitió transportarse a la forja de luz sellada dentro de la ciudadela vampírica. Después de imbuir la Wraithblade con el poder de la luz, Raziel finalmente pudo abandonar el cementerio, con destino a los pilares. Esperaba encontrar respuestas del espíritu de Ariel, quien podría arrojar luz sobre su misión. Usando la Wraithblade para absorber las almas de los guardianes originales de la naturaleza ancestral y los guardianes originales del conflicto, imbuyó la Fire River con su poder, mientras estudiaba los murales dentro de la forja. Raziel reconstruyó la historia temprana de la River. Estos murales indicaban que Vorador no solo había sido el creador de la espada, sino también el primer vampiro, lo que lo convertía en una figura clave, encontrándose con Ariel en los pilares en un momento de su historia. Cuando Raziel había interactuado con ella anteriormente, había buscado su ayuda. Sin embargo, en esta era, ella resultó inútil. Parecía percibir a Raziel como parte de la raza Hilden y lo asociaba con la conspiración que había manchado los pilares. A pesar de su reticencia, Ariel le dio indicaciones para llegar a la mansión de Vorador en el bosque Termugent. Usando los poderes de las Water y Fire Rivers, Raziel desbloqueó una cripta en el cementerio de la mansión donde se encontró con Vorador. Vorador seguía desconfiando de Raziel, de manera similar a su encuentro anterior. Confirmó su participación en la creación de la River Blade, pero explicó que Janos y los otros ancianos habían encantado la espada, aunque su propósito exacto seguía siendo un misterio. Vorador sugirió que Raziel podía redimirse, restaurando a Janos usando el corazón de la oscuridad, insinuando que solo Raziel podía cumplir esta tarea. Reveló que la última ubicación conocida del corazón era la ciudad de Avernus, advirtiendo a Raziel sobre las llamas consumidoras y una fuerza maligna ancestral que habitaba allí. Al navegar hacia la catedral de Avernus, Raziel descubrió un portal oculto que conducía a la Forja de la Tierra dentro de la catedral. Raziel absorbió las almas de los guardianes originales del tiempo y la energía al imbuir la Earth River. Los murales de la forja desvelaron que los antiguos vampiros habían adorado al dios anciano, cuyo abandono tras la maldición Hilden los había llevado a buscar liberación a través del suicidio, esperando regresar al rueda del destino. Raziel regresó a la catedral y descubrió una escritura oscura en las alturas usando la habilidad de la Earth River para invocar la plataforma de la tierra. Devolviendo la escritura al altar principal, Raziel entró en un portal hacia las catacumbas de Avernus. Dentro de ellas encontró murales que mostraban cómo los Hilden veían la guerra antigua, con su desafío al rueda del destino y retratando al campeón Hilden, que se parecía mucho a Raziel en su forma espectral. El dios anciano confirmó que Raziel era el campeón Hilden, lo que implicaba que Cain debía ser el campeón vampiro. Más adentro de las catacumbas, Raziel
se topó con el culto de Hashagik, liderado por Mortanius y un grupo de cenobitas, haciendo rituales oscuros a su deidad Hashagik. Cuando el ritual terminó, Raziel se acercó a un pozo y fue atacado telequinéticamente por Hashagik, quien resultó ser su hermano vampiro Turel, manipulado por los Hilden para liderar a sus seguidores. Raziel luchó contra Turel, lo derrotó y absorbió su alma. Frente a Mortanius, poseído por el señor Hilden, Raziel descubrió que Mortanius había transformado a Cain en vampiro usando el corazón de la oscuridad, creando la señal de balance. Ahora recordemos un poco. Este corazón fue creado por el dios anciano y es el mismo que Raziel le extirpó a Janos. Se describe como una poderosa fuente de energía oscura, vinculada al caos y la corrupción que afecta a Nosgoth. El señor Hilden reveló que el corazón estaba oculto dentro de él y mencionó la aparición de un nuevo recipiente más fuerte para los Hilden. Mortanius se teletransportó para enfrentarse al joven Cain. Al regresar a la catedral, Raziel se encontró con el anciano Cain, que lo había estado buscando específicamente para evitar la resurrección de Janos. Cain le habló más sobre su libre albedrío, que venía de su transformación en el abismo. La tensión aumentó cuando Raziel sintió que Cain lo estaba manipulando, especialmente por sus roles y el hecho de que Cain poseía la espada vacía del River. Su conflicto se convirtió en una batalla feroz, alimentada por su enemistad. La esencia de Raziel comenzó a ser absorbida por el River. En un acto desesperado, arrancó el corazón de la oscuridad del pecho de Cain con sus garras, y con una explosión, empujó a Cain a través de un portal que parecía llevarlo a su fin. Al regresar a la mansión devorador, Raziel encontró el lugar lleno de mercenarios de Mobius. Una conversación con Mobius, que aparentemente viajaba en el tiempo más allá de su muerte en Blood Omen, reveló que la identidad exacta del campeón no importaba tanto. Mientras Cain fuera eliminado, Mobius se fue a supervisar la ejecución de Vorador y su propio destino. Ahora sí nos acercamos al final de nuestra historia. El camino de Raziel lo llevó a la cripta de Llano. En lugar de ser un aliado completamente cooperativo, Llano se encuentra atrapado en un conflicto interno debido a la influencia del dios anciano, que ha manipulado los eventos a lo largo de los siglos. En este punto, el dios anciano se convierte en una figura central que mueve los hilos del destino de los personajes. Es una fuerza cósmica que ha estado manipulando a Cain, Raziel y, en cierto modo, a Janos, desde las sombras en su deseo de mantener el control sobre Nosgoth y garantizar que el ciclo de corrupción y destrucción continúe. El dios anciano revela su verdadera naturaleza. Es el verdadero enemigo detrás de las decisiones de Cain y Raziel. Raziel, al descubrir estos secretos, se ve obligado a reconsiderar su relación con Cain. A lo largo del juego, su visión de venganza se convierte en una búsqueda de entendimiento, y su misión pasa de ser un simple acto de venganza a una lucha por la liberación de Nosgoth del control del dios anciano. Al principio, Raziel cree que Cain sigue siendo el mismo vampiro egoísta que lo traicionó, pero pronto se da cuenta de que Cain ha estado actuando bajo la influencia del dios anciano. Cain, en su intento de liberar a Nosgoth del ciclo que lo consume, necesita a Raziel como una pieza clave en su lucha. Es en este punto que Cain busca vengarse de Moebius por la manipulación que han sufrido, y, más importante aún, para tomar el control de su propio destino y de Nosgoth. Cuando Raziel no logra vencer al dios anciano en el inframundo, se da cuenta de su propósito: fusionarse con la Soul River. El dios anciano resucitó a Mobius en la Forja del Espíritu, pero Cain, que no estaba muerto, sintió el llamado de la Forja del Espíritu y regresó allí para enfrentarse a Mobius resucitado. Comprendiendo su propósito, Raziel poseyó el cuerpo sin vida de Mobius para regresar al mundo material. Cain, respondiendo instintivamente, apuñaló a Raziel con el River. Cain intentó liberar a Raziel cuando apareció completamente, pero Raziel se negó. Yes, this is how... No! Raziel! The Soul Reaver, pure of all corruption. This is what it is for. This is what I am for. The two become one, both Soul Reavers together, and the Scion of Balance is healed. And I am not your enemy, not your destroyer. I am, as before, your right hand, your sword. No, Raziel. This can't be the way. And now you will see the true enemy. Con la fusión de la Soul River y el poder de Moebius, Cain finalmente enfrenta al dios anciano en una batalla decisiva. Al final, el dios anciano es derrotado, y con su muerte, el control que ha tenido sobre Nosgoth se rompe.
Now at last, the masks had fallen away. The strings of the puppets had become visible, and the hands of the Prime Mover exposed. Most ironic of all was the last gift that Raziel had given me. More powerful than the sword that now held his soul, more acute even than the vision his sacrifice had accorded me. The first bitter taste of that terrible illusion. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que te haya gustado y si es así, deja tu buen like y también tus buenos comentarios, que en la comunidad lo leemos todos. Mi nombre es Chris y nos vemos en el siguiente video acá en Retrología.